Amén. ¿Lo tenemos, hermano? Leemos esta palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Gloria sea a Dios. Hermanos amados, cuando nosotros nos detenemos a mirar este pasaje en que el Señor Jesús dijo: consumado es, y que habiendo dicho esto, dice que entregó su espíritu. Cuando nos detenemos a mirar verdaderamente qué es lo que sucedió en aquella cruz, y que en el momento en que el Señor Jesús dice consumado es y entrega su espíritu, el plan de Dios para la redención del hombre quedó consumado. Al decir el Señor Jesús consumado es, quiere decir que nada quedó al azar, que nada, que según los pensamientos y los planes de Dios se había cumplido todo en ese momento. En el momento en que el Señor hizo consumado es, todo había acabado ya, estaba todo hecho. Por eso es que dice consumado es, y Él entrega su espíritu, Jesús muere y comienza la batalla donde Él le quita las llaves de la muerte a Satán, donde Él vence a la muerte porque murió sin pecado y resucita. Y el plan de Dios para la redención del hombre solo resta darlo a conocer. Amén. El anhelo tan deseado, tan esperado allá en el cielo había llegado a su fin. Nosotros miramos el día en que la Biblia nos relata cuando los ángeles aparecieron a los pastores que estaban velando allá al rebaño en la noche, y dice que la alegría que había, que danzaban las huestes del Señor, y el ángel le da la noticia a los pastores: os traigo nueva de gran gozo. Una noticia esperada por años en Israel. Dios había dado al mundo lo mejor que tenía, su Hijo, su santo y amado Hijo, y lo había dado como un don al mundo, para que Él fuera el que salvara a los hombres. Amén. El tiempo fue pasando, Jesús creció, comenzó a predicar el Evangelio en el tiempo de Dios, y cumplido el tiempo, ¿no es cierto?, para que Él estuviera acá en esta tierra, Jesús va a la cruz y consuma la obra que el Padre le había enviado. Consumado es. Amén. Ahora, nosotros podemos ver en estos días podemos ver que es como que si el Señor Jesús no hubiera consumado su obra en la cruz. Si nosotros pensamos, ¿a qué vino Cristo? A redimir al hombre. Amén. Cristo, cuando muere en la cruz, compra a la humanidad con su sangre nuevamente para Dios. Dios paga el precio de sangre, el precio de la vida de su Hijo, y compra a los hombres del mundo para Él otra vez. Porque eran de Él, y el hombre, al venderse en su pecado, Adán con Eva, ¿no es cierto?, vendieron su pecado al diablo. Ellos se vendieron, entonces fueron destituidos de la gloria de Dios, pero Dios, en un plan, ¿no es cierto?, perfecto de salvación para con el hombre, envía a su Hijo Jesucristo, y lo hace, dice consumado, es decir que el plan, el trabajo, todo lo que tenía que hacer Dios para que el hombre volviera a su poder, queda consumado allí en la cruz. Amén. Gloria sea al Señor. Y yo decía que en este tiempo vemos a la iglesia como si esto no se hubiese logrado, como si esto no se hubiese consumado. Vemos, ¿no es cierto?, a los hombres
que han conocido a Dios, que tienen el Espíritu de Dios, seguir pecando. Vemos enseñar que no se puede dejar de pecar. Vemos enseñar que en cada día tenemos que levantarnos y pedir perdón a Dios para recibir su perdón. Entonces pensamos y decimos, ¿cuál fue la obra que Cristo consumó en la cruz? Gloria sea a Dios. Porque la obra consumada en la cruz da que el hombre tenga una muerte y un nuevo nacimiento. Pablo dice que de manera que si alguno está en Cristo Jesús, es una nueva criatura. Dice, las cosas viejas pasaron todas. Dice, todas las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Es decir que, si por creer en el plan de salvación de Dios, por la fe, al bautizarnos nosotros morimos y al salir del agua resucitamos a una nueva criatura, la Biblia dice que es una criatura completamente nueva. Entonces, dice, las viejas pasó, hay una persona nueva en Cristo Jesús. No puede seguir siendo el mismo. Una persona que ha nacido de Dios. San Juan dice, el que es nacido de Dios, la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, habla de que hemos sido justificados por la fe. Y justificado significa que hemos sido absueltos de toda culpa y cargo. Y si nosotros hemos nacido de nuevo, y la persona que hemos nacido, la simiente de Dios está en él, y no puede pecar como dice la Biblia, si dice que hemos sido absueltos de toda culpa y cargo, entonces, ¿cómo es que todos los días tenemos que pedir perdón? La justificación va mucho más allá del perdón. Y si hemos sido justificados, ¿cómo es que necesitamos ser perdonados? Esto es, hermano, un error tremendo en nuestro día de no poder llegar a entender la obra de Cristo consumada en la cruz. El apóstol Pablo en el capítulo 3, carta a los Colosenses, dice que si habéis resucitado con Cristo, dice que busquemos las cosas de arriba. Dice, porque dice que nuestra vida, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir que nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros. La tiene Dios escondida con Cristo en Él. Sin embargo, los creyentes tienen miedo a la muerte. Eso es la demostración de que nadie puede quitarnos la vida a nosotros si Dios no lo permite. Y si Dios lo permite es porque tenemos que irnos con Él. Y si tenemos que irnos con Él, no hay nada mejor que eso. ¿Esto qué es lo que hace en estos tiempos? Hace que la iglesia no funcione como tiene que funcionar. Y que no exista la libertad gloriosa con la cual Cristo nos hizo libre a todo lo que hemos creído. No puede decir que es libre una persona que tiene temor a la muerte. No puede decir que es libre. Una persona que sigue pecando no puede decir que es libre porque sigue siendo esclavo. Entonces, ¿a dónde está el consumado es? ¿A dónde está lo que la Biblia enseña acerca de la obra que Cristo ya ha realizado en la cruz? Los matrimonios. El marido que no ama a su esposa y no la cuida como la Biblia dice. La mujer que no cuida a su esposo, no lo ama ni se sujeta como la Biblia lo dice. Son esclavos. ¿Y a dónde está la obra de Cristo? ¿A dónde está de manera que si alguno está en Cristo es una nueva criatura? ¿A dónde está lo que Pablo dice en el capítulo 3 de la carta a los Romanos? Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿A dónde está el que hemos sido justificados gratuitamente?
por su gracia. ¿A dónde está lo que la simiente de Dios permanece en ellos y no pueden pecar? Sin embargo, las enseñanzas son contrarias a esta verdad de la Biblia. Acá hemos leído, consumado, dijo Jesús. Quiere decir que se terminó todo. El plan fue ya, ¿no es cierto?, llevado a cabo completo. No ha quedado nada para que el hombre haga, ni para que un ángel, ni nadie lo haga. Todo está completo. Ahora, la misión es de Dios a los hombres, a lo que Él escogió, a anunciar esta verdad a los hombres que estaban perdidos. Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es decir, que no hay un solo lugar donde Él no tenga poder. Y ese poder ha sido dado a la iglesia. ¿Y cómo es que la misma iglesia con su vida muestra que ese poder no es real? Nosotros vemos, el Señor Jesús nunca pecó. Amén. Él no fue engendrado por hombre, sino por el Espíritu Santo de Dios. Es decir, que Él no tenía una naturaleza pecadora como la que tenemos nosotros. Amén. Él fue tentado porque Él también estaba en la carne. Capítulo 1, verso 3 de la carta a los Romanos, dice que Jesús era del linaje de David según la carne. Amén. Alabado sea Dios. Ahora, ¿qué sucede? Él fue tentado todo, pero sin pecado, porque Él no tenía una naturaleza pecadora. El apóstol Pablo en su segunda carta, en el capítulo, dice que nosotros somos participantes de su naturaleza divina. El apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, y verso 17 en adelante, menciona y deja claro las dos naturalezas, las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Y eso está en nosotros. Amén. En el capítulo 3 y verso 12 en adelante de la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo dice, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados. Y habla de entrañable misericordia, de bondad, de paciencia, de humildad, de mansedumbre, de templanza, de amor. Lo que Pablo, el mismo apóstol Pablo, en Gálatas lo da como frutos del Espíritu. Así que una nueva vida, una nueva persona está dentro de los que han creído. Y Dios dice en su palabra que esa persona no puede pecar. Y que lo que nosotros éramos, hemos muerto. En el capítulo 2, verso 15 de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo dice que Dios de los dos hombres, el judío y el gentil, hizo un solo y nuevo hombre. Dice, creando de los dos un solo y nuevo hombre. En el principio Dios crea un hombre, Adán. Ese hombre peca y engendra hijos pecadores. Pero en Cristo Jesús Dios crucifica toda la raza adánica. Y crea de los dos pueblos, de los dos hombres, ¿sí?, del judío y del gentil, porque nosotros no teníamos parte con los judíos antes, pero por la muerte de Cristo rompe la barrera y nosotros tenemos entrada al cielo. Entonces hace de los dos un solo y nuevo hombre, mostrando que si nosotros no teníamos entrada al cielo, los judíos tampoco podían entrar al cielo. Y la prueba es que cuando los judíos morían, iban abajo al seno de Abraham. Ellos también necesitaban la redención que es en Cristo Jesús como nosotros. Entonces, miremos, ¿cómo es que no se puede dejar de pecar? Si la obra fue consumada y el apóstol Pablo, que es el apóstol para los gentiles, para la iglesia, el apóstol de la iglesia, nos anuncia toda esta verdad. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nosotros hemos estado en muchos lugares, ahora mismo hemos estado en un seminario donde ha habido profesores de Estados Unidos, algunos 44 años de ministerio, lo resaltaban, gente que traen seminarios en todas partes del mundo, hablan. Nos enseñaban que todas las mañanas tenemos que pedirle perdón a Dios. Sin embargo, la Biblia habla que nosotros hemos sido libertados de la culpabilidad del pecado. Cuando nosotros hacemos estas cosas y no entendemos, le estamos negando la obra consumada de Cristo en la cruz. ¿Por qué Dios envió a Jesucristo en un hombre?
para que como un hombre viviera acá en la tierra. Él podía ser, el diablo lo tentó en todo como nos tienta a nosotros, pero él resistió todo. Lo resistió. Él murió sin pecado. Al morir sin pecado lo vence al diablo, vence al mundo y vence a la muerte. Cristo, ¿por qué resucita de los muertos? Si Cristo hubiera pecado, no hubiera resucitado de los muertos. Cristo murió por nuestro pecado. Si no hubiera sido por nuestro pecado, Él no hubiera muerto. Porque el que nunca pecó no puede morir. Pero Cristo murió porque todos nuestros pecados estaban sobre Él. Él fue, ¿no es cierto?, el que se disfrazó de Adán. Adán tendría que haber ido a la cruz en lugar de Cristo. Él fue el culpable. Pero Cristo se disfrazó de Adán y Dios al mismo Adán lo puso arriba de Cristo. Es decir, que todos los pecados del mundo estaban sobre Cristo. Y en la cruz, ¿qué hace Dios? Termina con el problema del pecado y con el pecador. El pecador es ejecutado en la cruz. Cristo es el pecador. Dice, al bendito fue hecho maldito. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Es decir que, cuando Cristo muere en la cruz, el problema del pecado se soluciona para el hombre. Dios lo arranca y lo crucifica. Y por la fe, todo lo que creemos, tenemos una muerte y un nuevo nacimiento. Morimos como Cristo murió, dice, a la semejanza de la muerte de Cristo por bautismo. Romanos capítulo 6, verso 4. Y resucitamos a la semejanza de la resurrección de Cristo, dice, para que andemos en novedad de vida. En el capítulo 6, verso 11 de la carta a los romanos, el apóstol Pablo dice esta palabra: consideraos así también vosotros muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se da cuenta? Todo enseña de que todo lo que tenía que ver con el pecado murió por la fe. Y que los que han creído en Cristo han recibido una nueva vida, que es la vida de Cristo Jesús. Lo que Cristo Jesús tenía cuando estaba acá en la tierra en Él, y que le hizo resistir al pecado y le hizo vivir una vida sin pecado, cuando nosotros hemos creído y hemos sido bautizados, ha sido imputado a nosotros, para que como Él, nosotros también rechacemos todo aquello que es malo. Ahora, Dios nos ha dejado aún en esta carne a nosotros. Dios nos ha dejado aún en esta carne. No es voluntad mía de estar en ella ni de ninguno de nosotros. Fue Dios el que nos dejó. Pero Él dice que imputó dentro de nosotros su justicia. Así, la vida de Cristo. San Juan dice, el que es nacido de Dios. ¿Cuántos han nacido de Dios? Bueno, a todos los que hemos nacido de Dios, San Juan dice, la simiente de Dios permanece en Él. ¿Qué es la simiente de Dios? ¿No es Cristo? Bueno, de esa simiente Dios nos ha puesto adentro de nosotros. Dice, no puede pecar. Cuando nosotros aceptamos esta verdad de la Biblia, porque esa es la verdad de la palabra de Dios, no es argumento de hombre. Cuando aceptamos esto, decimos que nosotros somos el hombre que ha nacido de nuevo, según Dios. Amén. ¿Cómo podemos pecar? Dice la Biblia, imposible. No hay que ir hasta el cielo. No hay que cruzar el mar. No hay que hacer ningún sacrificio. Hay que creer en lo que Dios dice. Dios decía de mí y de usted que éramos pecadores. Y cuando hemos aceptado su plan, hemos muerto, nos mató Dios en Cristo Jesús. Y dice que ahora que hemos nacido esta nueva criatura, la cual dice Pablo, las cosas viejas pasaron todas. No es que hay que un poco y no. Ahora, la Biblia habla de una muerte y de un nuevo nacimiento. Nadie nace un hombre hecho, nace un bebé. Y eso tiene que ir un proceso. Ahora, si ese bebé no va creciendo en este conocimiento de que él no es un pecador, entonces todas las mañanas tiene que pedirle perdón a Dios. Ahora, escuche esto. Si yo le enseño a usted que todas las mañanas tiene que pedirle perdón a Dios, es porque usted hoy peca. ¿Y qué pasa si antes que llegue la mañana usted se despierta, viene el arrebatamiento?
¿Se da cuenta que no puede ser eso? No puede ser. Dios tiene que haber hecho algo para que se solucione el problema del hombre, porque Jesús dijo, consumado es. Dios no dejó al criterio, ni al cuidado, ni al esfuerzo, ni a la sabiduría del hombre la redención de él. No. Dios había puesto al hombre allá en el huerto del Edén y le había puesto como señor de la tierra. Le dijo, enseñoréate. Es decir, todas las cosas que Dios creó, el hombre, Dios los puso como señor. Tenía ese poder. Ese poder era del hombre. Pero el hombre se dejó engañar por el diablo. Se dejó engañar, porque el diablo no lo agarró del cuello y lo obligó, sino que le habló. Y en vez de creer lo que Dios le dijo, que si comes morirá, creyó que el diablo dijo, no vas a morir. ¿Me entiende? Entonces, el hombre fue tentado y cayó. Entonces Dios no iba a dejar otra vez al cuidado, o al trabajo, o al esfuerzo, o a la sabiduría del hombre la redención de él, porque el hombre ya había fracasado, encontró a alguien superior a él, al cual él se entregó y pasó a ser su esclavo. El hombre no podía redimirse a él, no podía hacerlo. Amén. Entonces Dios preparó ese plan, que ya en el huerto del Edén se le anunció que iba a haber un Salvador. Esa salvación tuvo que venir por alguien que estuvo en la tierra, que fue tentado en todo, pero que no cedió al pecado. Porque esa es la victoria. Para Dios, ¿cuál es la victoria? Es que un hombre que estuvo acá en la tierra, Satanás no lo pudo hacer caer en pecado. Fue un hombre que vivió como cualquier otro hombre aquí en la tierra, con hambre, con sed, con frío, con calor, que si le agarraba una espina se lastimaba y todas aquellas cosas, pero que el diablo lo tentó en todo y trató de hacerlo caer, y los hombres y todo, y nunca nadie lo pudo hacer caer. Esa fue la victoria de Dios. La victoria no fue la victoria es nuestra victoria. ¿Pero qué? Pero porque hubo un hombre que anduvo en esta tierra. Porque hubo un hombre que nació de mujer en esta tierra y que creció como cualquier otro hombre, pero que nunca cedió al enemigo, sino que siempre hizo la voluntad de Dios, que tuvo una comunión íntima con Dios desde el principio, que hizo solamente lo que el Padre le mandó. Venció al diablo acá, venció al mundo, venció a la muerte, los venció a todos. Así que la redención no es algo, ¿no es cierto?, de hombre, es algo de Dios. Y Dios dice que los que creen en ese plan no pueden pecar. Dios dice que los que creen en ese plan son justificados por Él. Que la justicia de Cristo está dentro de ellos. Y que en el Evangelio le es revelado por fe y para fe esto. Gloria a Dios. Así que es una obra hecha por Dios con un hombre aquí en la tierra. Gloria sea a Dios. Porque si Dios manda un ángel a hacer esta tarea es fácil. El ángel no tiene una naturaleza pecadora como que la sostenemos. Gloria sea a Dios. Amén. Sino que la hizo un hombre que fue tentado para ceder como Adán cedió. Adán cayó, era nuestro representante. Amén. Adán era nuestro representante. Y en él éramos todos pecadores porque Adán cayó. Pero Cristo es ahora nuestro representante. Y Él fue probado en todo. Y fue hallado sin taches y mancha. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Así que la obra consumada. Hermano, ¿por qué esto? ¿Por qué estamos hablando esto? Porque hay una necesidad de entender esto, de aplicarlo a nuestra vida y ver el resultado y de enseñarlo. Porque es tan triste que después de tan tremenda obra en la cruz y de que Dios en su palabra nos afirme a nosotros que podemos andar en una vida nueva sin pecado delante de Él, es que aún se enseñe que tenemos que andar pidiendo perdón todos los días a Dios. El hecho de decir que tenemos que pedir perdón es que estamos pecando. Y sin embargo Dios dice que hemos sido libertados de esa culpabilidad del pecado y que nosotros ya podemos andar sin pecar. ¿Cómo creceremos espiritualmente si aún pecamos? Dígamelo, enséñemelo para que yo lo pueda creer.
¿cómo habrá una madurez espiritual de alguien que peca? Alguien que peca no ha creído. El que sigue pecando es porque no vive por fe. Sin embargo, la Biblia dice, el justo vivirá por la fe. Hay un crecimiento, hay, ¿no es cierto?, que se produce, que se tiene que producir, y hay una obra regeneradora que el Espíritu Santo tiene que hacer en nosotros. Pero escúcheme, una cosa es las manifestaciones de las obras de la carne y otra cosa es que yo peque. Nosotros estamos en esta naturaleza pecadora. Dios no dice que la quitó. Él dice que a nosotros nos dio un nuevo nacimiento. ¿Se da cuenta? Pero no dice, yo he quitado la carne. No, sino que la hace manifiesta. Dice, las obras de la carne son esta y esta. Pero eso no somos nosotros. Él dice, las obras de la carne. ¿Nosotros quién somos? Pablo dice, el hombre nuevo, creado, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Efesios capítulo 4, verso 24. Dice, vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, que todo es según Dios, no es según nosotros. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es creer en lo que Dios dice. Si Dios dice que yo no puedo pecar más, yo digo, yo soy ese hombre. Cuando soy tentado, cuando alguien me ofrece algo, porque estoy en la carne va a ofrecer lo mismo de siempre. Porque no puede mudarse ella. Su sentir es siempre el mismo. La única forma es matar sus pasiones, rechazándola, no cediendo. Capítulo 5, verso 16 de la carta a los Gálatas, Pablo dice estas palabras: andad en el Espíritu. Así que esa es nuestra misión. Amén. Pero estamos en la carne. Entonces, ¿qué dice Pablo? Y no, escuchen bien, y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, nos manda a creer que hemos nacido nuevo a una persona espiritual y que esa persona espiritual somos nosotros. La persona espiritual, la Biblia dice, fe, paciencia, benignidad, humildad, mansedumbre, templanza, amor. Como era Cristo, todo lo que Cristo tenía nos fue dado a nosotros en la persona espiritual. Por eso Pablo dice, los frutos del Espíritu. Y si andan en el Espíritu, estos tienen que ser los frutos. Y los frutos de la carne son todo lo contrario, todo lo que éramos nosotros antes. Pero Dios dice que hemos nacido de nuevo y que ya no somos esa persona. Entonces los deseos de la carne van a manifestarse. Por eso dice, no satisfagáis, como diciendo, no le obedezcáis. La carne va a querer subyugarlo otra vez, va a querer manifestarse, va a querer que hagan lo que hacían antes. Pero ahora ustedes ya no son esa carne, ahora ustedes son esa persona espiritual. Y en esa persona espiritual tienen el poder para rechazar lo que ella quiere que hagan. Pablo dice en el capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y cuando comienza el capítulo 8, ¿qué dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que no andan conforme a la carne, sino según el Espíritu. Y creo que en el verso 4 dice, porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado. En el capítulo 7, ¿quién me librará? Contando lo que él había pasado. Cuando él no entendía, cuando él estaba bajo la ley. Cuando él por su esfuerzo quería obedecer a Dios. Entonces él todo lo que era exterior lo hacía, pero lo interior no podía. Porque dice, yo con mi mente, así con el espíritu del hombre quería servir a Dios. Pero descubría una ley que había en sus miembros, que es la carne, que es más poderosa que la ley de la conciencia y que lo lleva cautivo y lo hacía pecar. Entonces tuvo que gritar, exclamar, miserable de mí, ¿quién me iba a librar de esto? Entonces después, en el capítulo 8, ¿no es cierto?, ya habla y dice, mas gracia sea dada a Dios por Jesucristo. Porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Consumado es. Nos libertó verdaderamente en la cruz. Que en la cruz venció todo lo que Cristo venció en la cruz, nosotros lo hemos vencido, porque nosotros estamos en Él. Y porque de esa misma naturaleza que Él tenía para vencer todo lo que venció en la cruz, nos fue dado a nosotros.
Cuando esto nosotros entendemos, se produce una obra de crecimiento espiritual hacia la madurez. Entonces, mientras vamos en este proceso, se manifiestan las obras de la carne. Ahora que yo soy el hombre nuevo, ¿quién dice? Dios dice que soy el hombre nuevo. Yo no lo inventé. Esto no es doctrina de pastor. No es doctrina de ninguna iglesia. Esta es doctrina de la Biblia. Dice, de manera que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Dice que ya no soy el que era antes. Porque habéis muerto. Pablo dice, capítulo 6, verso 1, que lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo perseveraremos aún en él? Dice, hemos muerto. Dice que estamos crucificados. Dice que estamos muertos y dice que estamos sepultados. Desde el verso 1 al verso 6, al verso 7 de la carta a Romanos, el capítulo 6, menciona estas tres cosas. Crucificado. Sabiendo que vuestro viejo hombre fue crucificado, dice. Dice que hemos muerto, ¿no es cierto?, cuando hemos sido bautizados. Porque habéis muerto al pecado. Y cuando hemos sido sepultados a la semejanza de la muerte de Cristo. Así que dice las tres cosas: crucificado, muerto y sepultado. Dice Dios de lo que nosotros éramos. Amén. Y dice que ahora que somos una nueva persona. Dios dice eso de mí. Dios dice eso de usted. ¿Y por qué la iglesia dice que no se puede dejar de pecar? Si Dios dice que sí. Y si Dios dice que no somos más pecadores, que somos la nueva criatura, que hemos sido justificados. Justificado significa que Dios nos mira como si nosotros nunca hubiéramos hecho nada. Perdón es que usted hace una cosa y le perdona, pero usted la hizo. Pero justificado es mucho más allá, es absolución. Y si yo para Dios soy como si nunca hubiera pecado, ¿cómo es que yo voy todos los días a pedirle perdón? Estoy negando lo que Dios dice. Estamos negando, la iglesia está negando la obra de la cruz. El diablo lo tiene engañado a todo. No es bíblico. Yo lo que estoy hablando está todo en la Biblia. En ningún lugar dice la Biblia que tenemos que ir todos los días a pedirle perdón a Dios. Cuando se predica el evangelio hay un arrepentimiento y tiene un nuevo nacimiento y se acabó. Para Dios el hombre carnal no existe más. Para Dios la iglesia es espiritual y no carnal. Y en ningún lugar Pablo dice que vayamos todos los días a pedirle perdón a Dios. Él es el que enseña que hemos sido justificados, que estamos muertos y sepultados y que ahora somos la nueva criatura. Y él mismo es el que dice, si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Él mismo dice, vestido como escogido de Dios, santos y amados. Dios no puede escoger los pecadores y tenerlos como santos y amados y todos los días que le vayan a pedir perdón. No puede ser. Entonces, ¿cuál fue la obra de Dios? ¿A dónde está el poder de Dios si no pudo libertar al hombre de su pecado? ¿A dónde está? Pero si me se enseña esto, y la gente que escucha toda la mañana, perdóname, Señor, perdóname, Señor. ¿Cuándo voy a dejar de pecar si yo soy un pecador? Si yo digo que soy un pecador, ¿cuándo voy a dejar de pecar? Y este hermano y hace lo que todo hace y caen en la misma trampa que todos cayeron. Porque San Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Si decimos que no tenemos pecado, no dice si decimos que no pecamos. Son dos cosas completamente diferentes. Nosotros como hombres hemos pecado todo. Y entonces, ¿cómo vamos a decir que no? No dice si decimos que no pecamos. Pero es tan clarito ese pasaje. No dice, mira hermano, es el mismo pasaje que cuando habla del velo y de cubrirse la cabeza. Pablo dice que la mujer para orar o profetizar se cubra la cabeza. No dice que se ponga un velo, que se cubra. Y Pablo habla del velo, que ese que se pone acá en la cara, que era el mismo lo habla en la segunda carta a los Corintios, creo capítulo 2, capítulo 3, que dice que Moisés se ponía un velo en la cara para que no le resplandeciera, porque cuando bajó de la montaña le resplandecía el rostro y la gente no podía mirarle la cara. Entonces Moisés se ponía un velo, no era para cubrirse la cabeza, la cara. Pero habla de la mujer que tiene que cubrirse la cabeza por causa de los ángeles. Y para tener señor de autoridad, juzgamos nosotros mismos si es propio que la mujer ore a Dios o profetice sin cubrirse la cabeza. No dice sin ponerse un velo.
Entonces, en lugar de velo, le ha dado el cabello. Si con la mujer tiene el cabello largo, el diablo ha distorsionado todo, pero la mujer con el cabello largo, el que la mira se da cuenta que es una mujer. Antes tenía un velo, porque antes el hombre y la mujer andaban con un turbante, se cubría la cabeza en ese lugar. Entonces, para distinguir quién era una mujer, se ponía un velo en la mujer. Cuando Rebeca venía al encuentro de Isaac, que el mayordomo la traía, dijo, ¿quién es ese hombre que viene de ese varón que viene? Entonces él dijo, ese es mi señor, le dijo el mayordomo. Entonces que tomó el velo y se cubrió la cara. Entonces es tan claro que se cubre la cabeza y el velo, dos cosas distintas, pero está tan claro. Pero sin embargo todo lo usa, no dice, no hay que cubrirse la cabeza porque dice que en lugar de velo le ha dado el cabello. Pero Pablo no dice que se ponga un velo en la cabeza, dice que se cubra. Una gorra, una boina, un sombrero, cualquier cosa, cuando está orando o profetizando o alabando a Dios, tiene que hacerlo. Y sin embargo lo mismo. Ahora con este pasaje es lo mismo. Agarra este pasaje y dice, pero si San Juan dice que si decimos que no tenemos pecado, que no tenemos pecado. No dice que no pecamos. ¿No dice San Juan que comete pecado del diablo? Unos pasajes antes dice, el que comete pecado es del diablo. ¿Y cómo después San Juan va a decir que no entiendo más nada, que podemos pecar? Ese mismo San Juan dice que el que ha nacido de Dios, la simiente de Dios permanece en él y no podemos pecar. ¿Y cómo hay que agarrar ese pasaje yo para decir que nosotros pecamos? No dice que pecamos, dice si decimos que no tenemos. ¿Qué hombre puede decir que no tiene pecado? ¿No está la carne ahí? Y la carne de la mollera, la planta, los pies, es pecado delante de Dios. Y Dios manda que no tomemos nada y que la consideremos muerta. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esto es un engaño tremendo del diablo. Por eso es que ha inventado el asunto de la guerra espiritual. Entonces, ¿qué sucede? Hay quienes en estos tiempos están más entretenidos en ver de qué forma lo puede atacar el diablo, los demonios. Entonces, están hablando de una guerra espiritual y se están desesperando por esto. Sin embargo, la Biblia es mucho más sencilla. Dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Y esa palabra firme, en ese pasaje del original griego, tiene dos significados. Primero, que resiste y que cuando termina el ataque se va para adelante. Ahora, ¿para qué estudiar tanto la guerra espiritual? Yo pregunto una cosa. Al hombre creado según Dios en la justicia y santidad, en la verdad, ¿le puede entrar el demonio? Yo pregunto. Porque ese nuevo hombre es según Dios. Y es nacido de Dios. Y dice que la simiente de Dios está en él. ¿Le puede entrar al demonio? La única forma es que se aparte del camino, que apóstate de la fe, que niegue la fe, o que por alguna cosa tremenda que haya hecho Dios envíe un espíritu malo que se le mete a Dios. Si Dios no lo envía, no puede entrar ninguno. No puede entrar. No puede entrar. Se pueden juntar todos los brujos a través de todos los siglos y de todas las naciones del mundo. Todos los macumbas y los más poderosos que se crean y todos los ministros de Satanás, que si Dios no les permite, no entran. Nos dio autoridad a nosotros sobre todos ellos. Tenemos la autoridad sobre el jefe de ellos. Sin embargo, sobre mi jefe no tiene autoridad nadie. Consumado es. Mi jefe lo venció a todo. Y no hay uno solo que tenga autoridad. Él mismo me lo dice. Toda potestad me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Así que no hay un rincón del universo donde Él no tenga poder. Y yo estoy en Él. Y Él me dijo, os doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Y dijo, en mi nombre lo echarán a todos ellos. Yo hablo lo que la Biblia dice. El diablo no tiene poder sobre mí. La muerte tampoco.
La muerte ya no es más mi enemigo. La muerte no me lleva para abajo a mí. Si el Señor me llama, me lleva para arriba. Esta es la verdad del Evangelio. Esta es la verdad del Evangelio. El Evangelio no es una rutina religiosa. El Evangelio es una vida que Dios da al hombre que cree en su plan de salvación por Jesucristo. Y ha sido consumado, como hemos leído. Jesucristo consumado es decir, que terminó y entregó su espíritu porque ya no le quedaba más nada que hacer. El plan había sido consumado. Ahora había que anunciarlo a los hombres. Cuando Jesús le aparece por los discípulos, le da esa comisión. Y predicarlo. Es decir, como diciendo, ya está hecho. ¿Cómo Jesús va a mandar a predicar un evangelio que no fue consumado, que aún falta hacerlo? Eso es lo que Pablo dijo. No me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Es decir, que el que oía lo que Pablo predicaba y anunciaba y lo ponía por obra, él no iba a ser avergonzado jamás. Porque era un evangelio de poder de Dios que da una nueva vida al hombre. Amén. Ahora, vemos cuántos hermanos en la iglesia seguir pecando. Estos son los que niegan la gracia y el poder de Dios. Con la venida de Cristo a la tierra, se inicia una nueva etapa, una nueva era en la vida del hombre, que es por la gracia de Dios. Antes estaban por la ley. La ley le decía al hombre todo lo que tenía que hacer, pero no le ayudaba en nada. En cambio vino la gracia de Dios a través de Jesucristo, y el hombre, por más pecador que haya sido, en cualquier rincón que esté del universo, si él se arrepiente, Dios le perdona. Amén. Y lo que hemos creído, pasamos a pertenecer a ese reino, al reino de la gracia. En el capítulo 5 de la carta a los Romanos, en los últimos versículos, no me acuerdo bien, 20, 21, Pablo habla de que por la justicia de Cristo hizo sentar a la gracia en el trono. Antes de que Cristo entrara a esta tierra, antes de que consumara su obra en la cruz, la muerte reinaba. En ese mismo capítulo 5, verso 12 en adelante, Pablo habla, dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Es decir, que la muerte era un rey que estaba sentado en su trono, cobrando la vida del hombre a causa de su pecado. Pero Pablo dice, pero ahora entra un opositor. Y es la gracia. Por eso habla de Adán y Cristo. En el capítulo 5 y verso 12 adelante la carta a los Romanos. Pero entra un opositor. La gracia es el opositor del pecado. La gracia de Dios se ha sentado en el trono cuando Cristo muere en la cruz. Y desde ahí se desborda para todos los que creen. Y los que creen entran a pertenecer a ese reino. Y en el reino de la gracia el pecado es inactivo. Porque la gracia es el opositor del pecado. El creyente peca por dos cosas. O porque no cree, o porque no quiere dejar de pecar. No hay otra manera. El creyente que ha creído tiene que dejar de pecar. Hay creyentes que quieren salvarse, pero no quieren dejar de pecar. Porque saben que Dios dice, no hagas esto. Si Dios es tan precioso y dice, no hagas esto. Dice, no mientas. Él enseña que la mentira es del diablo. Sin embargo, el creyente miente. ¿Quién le obliga a mentir? No hay poder ahora para rechazar la mentira sabiendo, conociendo la verdad. Entonces prefiere la mentira, prefiere el engaño en vez de la verdad. Entonces, no es que Dios no consumó la obra y el poder no fue hecho. Como esto es por la fe y es para lo que quieren, el creyente peca por dos cosas, porque no cree o porque no quiere. Y eso son lo que dan estos testimonios en estos días.
niegan el poder de la cruz y la gente en el mundo no puede ver lo que tendría que ver, no puede ver lo que se predica. Y como esto pareciera ser que no lo pueden parar, se enseña que no se puede dejar de pecar. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Y el Evangelio, si el Evangelio no puede hacer que el hombre deje de pecar, ¿cuáles son las buenas nuevas para el hombre que Cristo Jesús trajo? ¿Cuáles son? Porque la ruina del hombre es haberse hecho un pecador, porque Dios no lo creó pecador, sino que Él se hizo un pecador. Y por causa de haberse hecho un pecador, la muerte cobró su víctima. Pero Dios no creó al hombre ni para que muera, ni para que peque. El hombre escogió esas cosas. Pero en Cristo Jesús, Dios recupera ese poder que tenía Adán en el principio y aún mucho más en Cristo Jesús. Y nos da a nosotros de esa vida, de esa naturaleza. ¿Para qué? Porque Dios no confía nunca más en el hombre el cuidado de él, sino que ha puesto al Espíritu Santo dentro de él para que lo guíe a toda la verdad y nunca más vuelva a ser engañado. Pero el hombre y la mujer, habiendo conocido esta verdad, niega este poder, lo contrista al Espíritu Santo para hacer su propia voluntad. Pero eso no significa que Dios no lo haya hecho. Y eso no significa que el hombre no pueda vivir la vida que Dios dice que tiene que vivir. No en todo lugar se enseña esto. Se acusa y no se da salida. Pero tenemos que entender de una vez para siempre. Porque el plan de Dios no lo puede torcer ningún hombre, ni ninguna congregación, ni ningún pastor, ni ninguna denominación, por grande que sea, no puede torcer. Dios dice que el hombre pecador murió. Y para él murió. Y Dios dice que los que han resucitado tienen que vivir una vida nueva en él, sin pecado. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios? Va a avergonzar a los malos. No a los que están en error, a los malos. Porque va a traer el Espíritu Santo la luz de esta verdad, de tal manera que cuando la oigan van a creer y se van a apropiar de ella. Y la iglesia va a entrar a vivir la vida que agrada a Dios. Dios lo va a hacer. Ya ha empezado esa obra Dios. Y la va a hacer, no importa cuánto protesten y se quejen lo que se quieran quejarse ahora. Dios va a mostrar que su pueblo vive la vida que Él le ha regalado. Que es la iglesia que va a ser la cosecha final. Ninguna iglesia pecadora va a entrar al cielo. Sáqueselo de la cabeza. Porque nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. ¿Y cómo alguien pecador puede pertenecer al cuerpo de Cristo? Para que pueda pertenecer al cuerpo de Cristo, Dios le ha dado morir y nacer de nuevo. Si usted dice que es un pecador, ¿cómo deja de pecar? A ver, dígamelo. Si usted dice que es un pecador, ¿cómo deja de pecar? ¿Cómo deja de pecar un pecador? No había forma, Dios lo mató. Si no hubiera dicho, bueno muchachos, dejen de pecar ya y ya estamos todos solucionados. Pero no era así. No puede dejar de pecar el que entró el pecado un solo. El único remedio es la muerte. Dios dice eso. Entonces Dios mató a Jesucristo. ¿Qué lo mataron los hombres? A Cristo lo mató Dios. De la hora sexta a la hora novena entró Dios en juicio con su Hijo, que los evangelios no relatan. Pero sí el Salmo 22 relata lo que pasó allí. Dios entró en juicio con su Hijo a causa del pecado y lo mató. Quiere decir que no había forma de solucionar el problema, solamente por la muerte. Amén. Entonces no hay otra manera. Entonces, ¿qué hacemos los que dicen que son pecadores en la iglesia? ¿Me está escuchando? ¿Cuál es la solución para el que dice que es un pecador en la iglesia entonces? ¿Cómo se arregla su problema? ¿Cómo? El que dice es un pecador no murió. No creyó en su muerte. Gloria a su nombre.
Escuchen los desobedientes. Escuchen los menospreciadores. Los que menosprecian la palabra de Dios. Si el hombre no puede dejar de pecar en el Evangelio, ¿a dónde está la libertad del Evangelio? ¿De qué nos hizo libre entonces? ¿Cuál es la libertad? Por eso es que Jesús enseñó: si permanecieres en mi palabra. Esto no es para los desobedientes, ni los mentirosos, ni los atorrantes que hay en la iglesia hoy. Es para los que aman la palabra de Dios, para los que aman al Señor por la obra que hizo en la cruz para librarlo a Él. Dice: si permaneciera en mis palabras, porque a todos los que han creído Él le ha dado su palabra. Y su palabra es para guiarlo a toda la verdad. El Espíritu Santo para guiarlo a toda la verdad. La palabra es para santificarlo. Es para perfeccionarlo. El creyente empieza a hacer lo que Dios dice en su palabra y empieza a transformarse en otra persona. Porque la palabra de Dios lo lleva al hombre a otro lugar completamente diferente del que él estaba. Lo lleva hacia el cielo. Lo lleva hacia una perfección. Lo lleva hacia una luz que ilumina de tal manera sus ojos que puede descubrir todo lo que es engaño y falsedad. Jesús dijo: si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Es decir, que para conocer la verdad, primero hay que permanecer en su palabra y así convertirse en un discípulo del Señor, y entonces le es revelado la verdad. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Por qué? Porque el que llega a conocer la verdad es una línea imaginaria recta que viene desde el huerto del Edén, ¿no es cierto? Y separa, ¿no es cierto?, hasta la puerta del infierno de todo lo que es engaño. Cuando el hombre es engañado, el engaño es como un cordón que sale del Edén y lleva al hombre al infierno. Porque, ¿qué pasó cuando el hombre fue engañado en el huerto del Edén? ¿Qué pasó? Fue destituido de la gloria de Dios. Entonces lo separó de Dios. Y que se separa de Dios, ¿a dónde va? Al infierno. ¿Quién hizo eso? El engaño. Porque no fue la verdad lo que le dijo el diablo, sino que lo engañó. Ahí nació el engaño. Y el fin del engaño es llevar a los hombres al infierno. Ahora, ¿qué pasa? Los hombres no conocían la verdad. Hasta que Cristo vino a la tierra, escúcheme, el hombre no conocía la verdad. Conocía una verdad, pero no la verdad. Usted busque los diccionarios, castellano, español, y va a ver que le hablan de una verdad, pero no de la verdad. Ellos no pueden conocer la verdad. La verdad dice que es Cristo. Así que hasta que Cristo vino acá, no podían conocer la verdad. Y Cristo mismo dijo cómo tenían que hacer para conocer la verdad. Cuando alguien permanece en su palabra, se hace un discípulo del Señor y entonces le es revelado la verdad. Cuando el creyente conoce la verdad, descubre lo que es engaño. ¿Cómo puede descubrir el engaño si no conoce la verdad? Mientras Cristo no estaba en Israel, estaba el sumo sacerdote, los escribas, los fariseos, y todos eran de Dios. Ahora, ¿qué ocurre? Viene la verdad que es Cristo y lo descubre que todos eran del diablo. Él se lo dijo. Y le dijo: ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Así que mire, eran todos hijos del diablo, todos iban al infierno. ¿Y cómo podían acercar a Dios al pueblo? ¿Se da cuenta? ¿Y quién lo descubrió? La verdad. Lo mismo sucede en la iglesia hoy. Lo mismo. Está el engaño. ¿Y el engaño? ¿Qué es el engaño? Es algo que parece que es real, pero su fin es destruir. No vas a morir, vas a ser como dioses, se van a abrir sus ojos, van a conocer todas las cosas. Y era verdad eso. Pero eso fue la ruina del hombre. Conoció el mal y no pudo dedicarse de él. ¿Y qué hizo Dios? Lo echó del paraíso. ¿O no echó Dios a Adán del paraíso? Entonces ahí está. ¿Qué es el engaño? Pareció algo que le iba a ser útil a él, se le abrieron los ojos, todo tan lindo, pero hizo que se separara de Dios. Un engaño. Bueno,
Ahora el escritor de los Hebreos dice que el engaño del pecado. Es decir, el pecado engaña a los creyentes porque su poder le fue quitado en la cruz contra nosotros y el creyente sigue pecando, le engaña. A causa de que el creyente no entiende la verdad. ¿Por qué no entiende la verdad? Porque no se somete a la palabra de Dios. Al no obedecer la palabra de Dios, no va a poder conocer nunca la verdad. El engaño es presa de él y se convirtió en un pecador. Sigue siendo un pecador a pesar de que Cristo lo libró allí en la cruz. Nadie que peca puede decir que ama al Señor. Nadie. Puede tener una desobediencia una vez o cometer un pecado alguna vez por alguna cosa y sabe el que ama al Señor lo mal que se siente, lo que sufre por haberlo hecho, que es como que ni se lo quiere perdonar. En cambio está lo que desobedecen todos los días como si no le pasara nada. Pero la obra fue consumada. Yo quiero que usted escuche, amado hermano. Nosotros no solamente hemos sido traídos y llamados por Dios para recibir esta libertad, sino también hemos sido traídos por Dios para enseñar a otro esta libertad. Y hay millones en este mundo que predican el Evangelio y no pueden llevar en libertad a nadie. Le hablan de una libertad que cuando vienen a la iglesia se dan cuenta que no pueden ser libres. Y eso es falso delante de Dios, porque su palabra enseña la verdad. El que es nacido de Dios, la simiente de Dios, permanece en él y no puede pecar. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque antes era esclavo del pecado, pero ahora fuiste hecho esclavo de la justicia. Y tener como fin la santificación y la vida eterna. Nadie puede decir que no puede dejar de pecar. Escuche. Y no se haga ilusiones, porque a Dios no lo puede cambiar nadie, ni lo puede engañar nadie. Dios sabe que acá se enseña la verdad. Dios sabe que cada día, ¿no es cierto?, enseñamos la verdad. Y la verdad está en su palabra. Entonces lo que siguen desobedeciendo es porque no creen lo que Dios dice o porque no quieren dejar de ser lo que han sido. Pero la Biblia dice que al bautizarse hemos muerto. Así que es negar la fe y negar la obra consumada de Cristo en la cruz. Cristo no dejó nada al azar ni para que usted tratara de conquistarlo. Lo ha hecho todo. Usted y yo, lo único que tenemos que hacer es creer y apoderarnos de eso. Consumado es. Entonces dice que entregó su espíritu e inclinó su cabeza. No había más nada que hacer. El juicio había pasado por él para que no tuviera que pasar por nosotros. El juicio que pasó por Cristo tenía que haber pasado con nosotros, y cuando Cristo gritó consumado, el juicio ya había pasado. Dios ya había saciado su ira contra el pecado en la persona de Cristo. Para Dios la raza adánica había sido exterminada. Dios mismo se fue del templo en Israel. Nunca más iba a volver ahí. Él a partir de ahora, por la obra consumada de Cristo en la cruz, iba a venir a habitar en todo aquel que creyera en su plan. Y eso es lo que Cristo había anunciado, que la casa sería dejada desierta. Y la Biblia enseña que cuando Cristo muere en la cruz, el velo del templo se raja de arriba abajo, es decir, que ya queda descubierto el lugar santísimo, ya cualquiera lo podía ver. Dios ya no estaba más allá. Iba a venir a habitar en todo aquel que creyera en él. Y eso es lo que ha hecho. En el día de Pentecostés el Espíritu Santo desciende por primera vez
a morar en los hombres. Porque muchas veces vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que el Espíritu de Dios venía sobre alguien. Pero esta vez venía a morar en ellos. Y la obra ha sido consumada. Y la libertad gloriosa del pecado, del diablo, de la muerte, de todo lo que es esclavitud, Cristo la consumó en la cruz y es para todos los que creen. Y esto no solamente hay que aplicarlo para ver el resultado, sino que también tenemos que enseñarlo. Y nadie lo va a poder enseñar que no lo descubra en su vida. ¿Quiénes son los que enseñan que tenemos que pedir todos los días perdón a Dios? Los que siguen pecando y tienen que hacerlo. Pero no es bíblico. No es bíblico. Cuando era el Antiguo Testamento, Dios mandaba arrepentirse a su pueblo todos los días porque su pueblo era pecador. Pero no tenía la simiente de él dentro de ellos. No podían vivir una vida diferente y tenían que arrepentirse. Pero ahora nosotros tenemos la vida de Cristo en nosotros y podemos rechazar todo lo que es malo y hacer solamente el bien. No seas vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. Aborrecé lo malo, apartado de toda especie de engaño, para que cuerpo, alma y espíritu sea irreprensible para la venida del Señor. Aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará para el día de Jesucristo. No temáis, yo he vencido al mundo. Gloria sea tu santo nombre. Padre mío, yo creo con todo mi corazón, como tu palabra dice, que tu obra redentora para el hombre en Cristo Jesús fue consumada allí en la cruz. Y desde que Él entregó su espíritu a ti, no hay más nada que hacer para esto. Solo creer y apoderarse, vivirlo y enseñarlo a otro. Señor, yo he hablado tu palabra. Y dice que ella no volverá vacía atrás, sino que va a hacer todo lo que tú le mandaste que ella haga. Hoy tu palabra ha sido enviada para hacer una obra en la que lo oyeron. Yo creo en tu promesa. Tu palabra nos enseña que somos santos. Tu palabra me dice que somos justos. Que la obra que Cristo consumó en la cruz es para siempre. Y que Él es mi representante delante de ti, y que yo estoy en Él, y que su justicia es mi justicia. Y tu palabra me dice que no habrá otra cabeza para los hombres. Dice que Cristo es el segundo Adán. Y dice que el que en Él cree tiene vida eterna. Pero dice que el pecador está destituido de tu gloria. Tú no vas a llevar pecadores a tu gloria. Los que van a tu gloria son todos santos. La sangre de Cristo nos limpió, nos lavó. Y tu palabra tiene poder, y el poder de tu palabra obra en aquellos que creen. Que dice la simiente permanece en ellos, no pueden pecar. Al hablar esta palabra, la verdad de esta palabra, el Espíritu Santo descubre a los malos que no quieren dejar de ser lo que han sido y que sienten más deleite en desobedecerte a ti que en obedecerte. No quieren probar las delicias que significa obedecerte. No quieren probar las delicias que significa vivir esa vida que costó el precio de sangre y la vida de tu Hijo en la cruz. Los malos nunca querrán esto, como los fariseos y los judíos de aquel tiempo en que tu Hijo estaba aquí en la tierra. No lo quisieron. Pero sabemos que en tu pueblo, en todos los rincones de la tierra, donde hay creyentes tuyos, hay quienes te aman y te buscan. Y tú no lo dejarás huérfano, porque tú enviaste al Consolador, y en algún momento la luz de tu palabra llegará para que ellos puedan alcanzar todo aquello para cual tú les trajiste que alcance. Ahora mira, Señor,
¿Cuántos hay en este lugar que te desobedecen todos los días? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay que tal vez eran ignorantes a esto? ¿Y cuánto conociéndolo no le ha importado de ello? ¿Cuánto hay que dicen que hay quienes son exigentes? Tú no eres exigente, tú eres santo. Y habita la santidad. Y eres justo. Y nadie que no sea santo y justo puede estar contigo. Porque tu santidad estorba al pecador. No puede haber un pecador tranquilo en tu presencia, porque tu santidad le molesta, le estorba. Y tú has querido que esta palabra fuera hablada aquí en esta noche. Mira cuántos las han oído. Mira cuánto están oyendo. Yo te ruego una cosa. Mira lo que no han entendido. Mira lo que te desobedecen. Haz algo con ellos esta noche, te lo ruego. Haz algo con ellos. Tira la venda de sus ojos. Hazle entender. Tú puedes. Yo te lo ruego. En el nombre de Jesús. Míralo.